Descubrí que es lo mejor. Los regalos y los dones. Tu presencia es mejor. Tu presencia es mejor. Tu presencia es mejor. Tu presencia. Aleluya. Vamos, exáltalo. Anda preparando tu corazón para la palabra que te voy a ir soltando. Soberano Rey de Gloria. Y tú, Jordán, cuando a la presencia de Jehová, la presencia de Jehová. Vamos, sigue adorando, te empiezo a soltar palabra. Aleluya, aleluya. Vamos, Espíritu Santo, muévete en este lugar. Gracias, Rey de Gloria. Espíritu de la palabra, manifiéstate en esta casa. Espíritu de la profecía, quien habla de Cristo, manifiéstate en esta casa. Espíritu Santo, muévete en este lugar. Espíritu de poder, Espíritu de la presencia de Dios, Espíritu Santo, tú estás aquí. Vamos, muévete, Espíritu de Dios. Haznos ese honor de tenerte aquí moviéndote, manifestándote. Hemos venido por ti, tú estás aquí. Sabemos que estás aquí porque el Padre te envió para seguir haciendo la obra que Cristo estaba haciendo acá. Gracias, Espíritu Santo, porque todavía hay milagros. Vamos, ¿cuántos lo creen? Gracias porque todavía hay milagros. Gracias porque todavía el enfermo se sana. Gracias porque todavía el ciego ve, el mudo habla, el cojo anda, el muerto resucita. Gracias porque nuevas son sus misericordias cada mañana. Gracias, Rey, porque haces salir el sol para todos. Soberano, apóyame en esta prédica. Apóyame en la palabra que tengo que soltar en tu nombre. Rey de Gloria, que tu espíritu toque a cada hijo, hija tuya en este lugar, en esta casa. Que tu espíritu domine a cada uno de los que estamos acá. Que tu espíritu nos tome, Padre Celestial, de una forma poderosa. Gracias, Señor. Santo, Rey de Gloria. Bendito Padre, gracias por la palabra que voy a soltar en tu nombre. La prédica de hoy, martes de unción profética, tiene que ser un tema fuerte. El poder de la palabra y la hechicería, eso es lo que te voy a hablar en esta noche. Espíritu Santo, apóyame en esta palabra, porque sé que fuiste tú quien me inquietó para predicar esto hoy. Gracias, Rey de Gloria, gracias, soberano. Padre, gracias. Bendito eres tú, Rey de Gloria, Rey de poder. Amados, Dios les guarde, Dios les bendiga. Gracias por darse tiempo. Gracias porque no vienen a ver a un ser humano predicar, sino escuchar la palabra del Todopoderoso, porque es por causa de Él que se han reunido en esta casa de oración. Amén. Bendito Dios, que la gente que nos va a ver posteriormente en redes sociales, Padre Celestial, que sean impactados también con tu poder y tu presencia. Libro de Primera de Samuel, capítulo 10, versículo 10 en adelante. Padre, leo tu palabra en el nombre de Yeshua, guiado por tu Espíritu Santo. Bendito eres tú, Rey de Gloria. Primera de Samuel, capítulo 10, versículo 10 en adelante. Hoy tengo que hablarte del poder de la palabra y la hechicería. Tengo que ser bastante breve porque pues algunos tienen que tomar bus y volar a casita, porque solo hasta las 8 creo que hay transporte, no sé. Pero igual me voy a mover. Confirma, Ani.
Ani está seria el día, igual que Marielita. Sí, las dos están serias. Me iba a poner blin blin, pero no vale. Ya la Ani me ganó con los blin blin. ¿Ah? Samuel. Primera de Samuel, capítulo 10, versículo 10 en adelante. Mariela, ¿por qué me distrae? Mariela. A ver, versión hebrea dice, en la versión Tanakh dice, llegaron allí a la colina y he aquí un grupo de alumnos, en esta traducción dice así, de profetas venían. ¿Ok? Te lo voy a repetir de nuevo. Llegaron allí a la colina y he aquí un grupo de alumnos de profetas venían. A su encuentro, entonces inspiró por el Espíritu emanado de Dios o el Espíritu Santo y profetizó entre ellos. Ok, aquí dice que un grupo de alumnos de profetas venían. Quiere decir que era gente que era instruida por profetas. ¿Ok? Porque solo quien conoce el don y quien se ha movido en el don te puede instruir en ese don. Sí, ¿estamos? ¿Ya? Nadie te puede hablar de profecía si no entiende ese reino. ¿Ya? Porque es un reino muy complejo, muy complicado de entender y muy complicado de explicarlo. Entonces, solo alguien que se sabe mover en esa área puede explicártelo de esa área. ¿Estamos acá? Entonces dice, y profetizó entre ellos. Fue entonces que todo el que le conocía de antes vieron en aquel que aquí estaba con los alumnos de los profetas profetizando, y decía el pueblo uno al otro, ¿qué es esto que le ocurrió al hijo de Quis? ¿Acaso también Shaul, o el rey Saúl, como quieras llamarlo, está entre los profetas? Y respondió un hombre de los de allí y dijo, ¿y quién es él? ¿Quién es el padre de ellos? ¿Los profetas? Ay, ay, ay. Por eso se hizo el proverbio, ¿acaso también está Saúl entre los profetas? Y cuando hubo cesado de profetizar, subió al altar. Ay, ay, ay. Y le preguntó un tío de Saúl, a él y a su mozo, ¿a dónde fueron? Y él contestó, a buscar las asnas, y cuando vimos que no se encontraban, entonces fuimos donde Samuel. La gente que va donde alguien ungido termina alterado, porque te va a soltar códigos donde tú tienes que ir y lo que tienes que hacer para que te actives. Porque fue Samuel el que le dijo a Saúl, anda ya, te vas a encontrar una compañía de aprendices, de profetas, que están bajando de la montaña con salterio, arpa, adorando y están en trance. Porque para poder profetizar y estar en el espíritu hay que estar en un trance. Y no necesariamente trance es una temblequeadera, sino trance es estar en una conexión. Es algo que tiene que ver con una conexión espiritual en la cual el cuerpo no te puede interrumpir, pero el cuerpo es alterado, ¿ya? Porque un trance es conectarse con algo, enredarse, fundirse, enlazarse, y que ese algo, por hablar, parafraseando, te domine. Eso es un trance, que tú no te puedes controlar, pero eres controlado por alguien más fuerte que tú. Estamos acá. Eso es estar en un trance. Por eso el apóstol Pedro, cuando subió y tuvo la visión de la sábana con los animales inmundos que no debía comer, dice que entró en un éxtasis o un trance. Entonces, un trance significa que tienes una conexión o te metiste en un reino en el cual el cuerpo no forma parte, aunque se nota en el cuerpo que estás conectado con algo más fuerte. ¿Fui claro? No me harán repetir porque ya no sé ni lo que estaba fluyendo ahí, así que, ¿qué dijo, pastor? Ay, ay, ay. Ahí queda grabado, se ve en el video en YouTube de nuevo. Amén. Entonces, ¿qué pasa acá? El rey Saúl fue tomado por Dios, fue ungido como rey. El pueblo pidió un rey. Dios dijo, pues, denle en este de acá, ¿ya? Se entiende que era un tipo alto. Entonces, el rey Saúl tuvo un manto, un cargo, un rango y fue tomado por el Espíritu. Ganó guerras, ¿ok? Pero hubo un problema con Saúl, algunos problemas, ¿no? Hizo un sacrificio que no debía hacer porque no le competía, porque profetizaba significa que podía hacer el sacrificio que le competía a un profeta de ministerio. Y he ahí cuando Dios en realidad lo rechazó, ¿ya? Porque Saúl era muy acelerado, no sabía esperar, ¿ya?
y se le subían las ínfulas de mandatario a la cabeza, ¿no? Entonces se le metía la prepotencia a la cabeza y decía, no, yo también lo puedo hacer. Entonces él no entendía rangos y accesos, ¿ya? Entonces se metía en accesos y tomaba rangos que no le competían. Eso es lo que pasaba con Saúl, ¿ya? Y pues, sí, Dios me dijo que haga, pero pues yo le voy a hacer así también porque como soy el rey, ¿no? Eso es lo que pasaba con Saúl, pues parecía medio mexicano, como es que sigo siendo el rey, se le metía a la cabeza, ¿no? ¿Ya? Entonces eso es lo que le pasa. Qué mal chiste, ¿no? Sí, ¿no? ¿Qué hacemos? ¿Le quitamos la arrogancia? Sí, no se le quita la arrogancia, ¿no? Y a mí no se me quita el contarme los chistes. No es cierto, hay que mejorar en eso. Entonces, ¿qué es lo que pasó con Saúl después? Vamos en el capítulo 1 mismo de Samuel. Primera de Samuel, capítulo, esto está en el 15. ¿Ya? En el capítulo 15, por decirlo así, todo el capítulo 15, Saúl recibe la orden de acabar con Amalek. ¿Ok? Dios le dice que debe acabar con Amalek. Pero en el versículo 17, Samuel condena a Saúl. ¿Qué es lo que pasa acá? Dijo Samuel, ¿acaso no es que aunque eres pequeño, a tus propios ojos eres jefe de las tribus de Israel? Y te ungió el Eterno por rey sobre Israel. Y te envió el Eterno por ese camino y dijo, ve y exterminarás a los pecadores, a Amalek, y combatirás contra él hasta aniquilarlos. O sea, Dios estaba pidiendo un exterminio, por decirlo así. Le dio una orden de no dejar nada, ¿ya? Porque pues no oíste la orden del Eterno y te dirigiste presuroso al botín de guerra, e hiciste lo malo delante del Eterno. O sea, Dios nos da una orden, pero nosotros vamos apresurados. Eso era el problema de Saúl. Se apresuraba, se adelantaba a hacer las cosas que no debía hacer. O sea, era muy, no sé si decirlo, muy acelerado, muy carnal. Se le metía lo humano mucho, ¿ya? Respondió versículo 20, Saúl a Samuel, si he oído la orden del Eterno. Fui por el camino que me envió el Eterno, traje a Agag, rey de Amalek. Nunca le dijo que traiga, le dijo que extermine, ¿no? Y Amalek extermine. Y tomó el pueblo del botín, ganado ovino y ganado bovino. Lo mejor del anatema. ¿Qué es anatema? Algo que no es agradado por Dios, algo inmundo, ¿ya? Para ofrendar al Eterno. O sea, la fregó bien bonito. Dios tuyo en Gilgal. Entonces dijo Samuel, ¿acaso es deseo preferente para el Eterno los holocaustos y sacrificios como el obedecer la orden del Eterno? O sea, te lo repito de nuevo, esto a mí me reseteó. Entonces dijo Samuel, ¿acaso es deseo preferente para el Eterno los holocaustos? O sea, Samuel estaba diciendo a Saúl, ¿tú crees que acaso para Dios prefiere los holocaustos a que le obedezcan su orden? O sea, Dios realmente ni siquiera quiere ofrendas ni nada de eso, quiere obediencia. Ya. Exacto. ¿Ya? Y a veces los humanos pensamos que con ofrendarle o darle algo a Dios ganamos mucho. No. Dios lo que quiere es obediencia por encima de los holocaustos, de los sacrificios, de las ofrendas, del dinero, de esto, del otro. Dios quiere obediencia. ¿Ok? Y mira. Y es mejor prestar atención que el cebo de los carneros, porque como el pecado de practicar sortilegios es la rebelión, y como la iniquidad y el fetichismo, la obstinación, por cuanto has desechado la palabra del Eterno, Él también te ha desechado como rey. O sea, ¿qué es el asunto acá? Aquí el Eterno me hablaba con niveles de hechicería, por eso te dice el poder de la palabra y niveles de hechicería. El rechazar la palabra de Dios es rechazar algo muy poderoso. Por eso Jesús es como rechazar a Jesús mismo. Jesucristo dijo, si me rechazan a mí, rechazan al Padre. Literal. Y es lo que pasó acá. O sea, rechazó la palabra y Jesús es el verbo hecho carne. Entonces dijo, me niegan a mí.
¿Ya? No podemos negar lo que está escrito, no podemos rechazar lo que está escrito ni tomarlo a nuestro gusto lo que está escrito. ¿Ya? ¿Por qué? Porque el poder de la palabra es tan poderosa, valga la redundancia, que fue diseñada para protegerte. Hoy en la mañana Dios me habló y me decía: Julio, dile al pueblo que la palabra que yo tengo, mi palabra, aunque son reglas y a nosotros no nos gusta que nos pongan reglas, no nos gusta obedecer las reglas, pero me dijo: hazles caer en cuenta que las reglas son protección. Yo manifesté mi palabra a mi pueblo para protegerlos. Porque hay reglas que te protegen. Si tú lees los 10 mandamientos, dice: amarás al Señor con toda tu mente, con toda tu alma, con toda tu fuerza, con todo tu corazón. No tendrás otros dioses. ¿Por qué? Porque si los tienes, te va a ir mal. Entonces Dios te puso esa ley para protegerte de que te vaya mal cuando hagas algo que no está bien. No desearás a la mujer de tu prójimo. ¿Ya? No envidiarás lo que él tiene o lo que él posee. No matarás esto o lo otro, porque si lo haces te va a ir mal. Entonces la ley es para protegerte de ti mismo. Por eso Pablo dijo: cuídate de ti mismo y de la falsa doctrina. Ni siquiera tienes que proteger, no es para protegerte del enemigo, no, porque hasta el enemigo tiene que sujetarse a la palabra y a la voluntad de Dios. Entonces por eso que no tienes que cuidarte del diablo, tienes que cuidarte de ti mismo, porque tú eres el que quebranta la palabra de Dios. Solo venciéndote a ti vas a vencer, ¿ya? Pero si tú no vences a tu peor enemigo, que eres tú mismo, porque tú eres el que hace cosas que te van a meter en problemas, ¿ya? Entonces, aquí Saúl no se endemoniaba todavía, aquí Saúl no hizo nada, se endemonió después de que Dios se apartó de él por no obedecerlo. Hasta ese momento a Saúl no se le había metido ese demonio, ese espíritu inmundo enviado por Dios. Entonces Dios dijo: anda, métete ahí y hazle relajo a ese cabezón porque ya, ¿no? Entonces, es el rey Saúl mismo el que se metió en aprietos. Dios le dijo, es como que yo le diga a mi hijo, ve, anda y tráeme esto. Ya, tráeme un chocolate, y me trae una galleta de sal. Le digo: pero te pedí un chocolate. Sí, pero creo que era mejor una galleta de sal para ti. No. ¿Y ya? Entonces, por más de que tienen una relación contigo, por más que tienes una relación con Dios, tú no puedes decirle a Dios, si te da una orden, decirle: no, pero creo que es mejor esto, Dios, porque le estás dando a entender que su soberanía no existe, porque le estás dando órdenes al jefe, literal, ¿ya? No funciona así, porque alguien de mente limitada como nosotros no le puede decir qué es mejor al que es sabiduría infinita e ilimitada. Entonces suena muy absurdo eso. Entonces, por eso a Dios le molesta mucho la actitud del ser humano, que el ser humano pensamos que Dios piensa de una forma humana o nos entiende, y sí nos entiende, pero el problema es que nosotros no es que muchas veces debemos tratar de entender a Dios, porque entender a Dios es muy complicado, porque no tenemos una mente divina, tenemos tristemente pues una mente humana también. Hay una mente divina, hay una mente almática, pero hay una mente humana que nos choca mucho. Y por eso es que la mente que Dios ha puesto en nosotros, la espiritual, la divina, no se puede desarrollar al 100%. Y es ahí cuando se mete la mente humana, la lógica, y te hace pensar que lo que estás haciendo pues pega. Entonces Saúl dijo: no voy a matar a este rey, lo voy a tener de prisionero, voy a quedar bien con el pueblo y voy a traer las riquezas, y el pueblo va a estar con riquezas y con oro y con vacas y con ovejas, y voy a quedar como un rey chévere. Entonces el pueblo decía: wow, Saúl es un bacán, pero Dios decía: no me cae, porque ya me va desobedeciendo 2 veces. Primero hizo un sacrificio de un profeta que él no debía hacer, y ahora yo le doy una orden y no la hace. No, yo me voy de este man porque es un necio, es un terco, es un testarudo. Quiere hacer las cosas según su conveniencia y no lo que yo anhelo hacer. Porque imagínate si Saúl hubiese obedecido. Wow, lo que hubiese pasado. ¿Ya? Entonces, ¿qué es lo que pasa acá? Te voy a leer lo que está aquí. ¿Ya? Samuel expresó tal comparación, el profeta Samuel expresó tal comparación, eso no está en lo que está ahí, es un texto adicional que yo tengo. Al revelarse Saúl ante las palabras de un profeta de Dios e insistir en falsos argumentos, estaba pecando de igual forma que lo que hacían los brujos y adivinos. O sea, lo que Saúl hizo es lo mismo como procede un brujo o un adivino, ¿ya? Que él mismo había desterrado de Eres Israel anteriormente, y como quienes creen en ídolos. Así compara Dios a alguien que no le obedece. O sea, y cuando yo venía analizando esto en mi mente, Dios me decía: ese es como que el primer nivel de hechicería. O sea, quienes se están moviendo en esa área, felicitaciones, te graduaste como brujo nivel 1, hechicero nivel 1 y adivino nivel 1.
Porque una cosa es divino, pero cuando la pones la A adelante es divino. ¿Ya? Entonces empieza a adivinar y deja de ser divino. ¿Ya? Ahora, el asunto acá es que Dios compara con un brujo, adivino o hechicero. ¿Por qué? Porque un hechicero, un brujo y adivino no obedece la palabra. La manipula a su gusto. Por eso es que los brujos, adivinos y hechiceros tienen en la Biblia de Dios para saber los códigos y usarlos para el mal. Por eso la palabra de Dios dice, nunca te conocí hacedor de maldad. Porque un brujo te puede hacer un milagro también, pero no está obedeciendo a Dios. Ya, un brujo te puede sanar, pero no está obedeciendo a Dios. Un brujo te puede liberar, pero no está obedeciendo a Dios. ¿Por qué? Porque está en desobediencia. Entonces, para Dios, Saúl salió de ser un rey y pasó a un hechicero, brujo y adivino nivel 1. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Saúl ya estaba ungido, tenía un manto, ¿ya? Y pues se puso al nivel de un hechicero, de un brujo, de un adivino. Entonces, eso es hechicería nivel 1. ¿Ya? Entonces, ¿el pueblo puede moverse en eso? Sí, porque cuando tú decides hacer lo que Dios te dice que no hagas, estás diciéndole a Dios, yo soy superior a ti o yo soy mejor que tú y sé mejor que tú y sé más que tú, así que vamos a hacer esto porque lo que tú me piensas hacer no va a salir bien y yo voy a hacer las cosas mejor que tú. Por eso es que Dios le compara con un adivino, un hechicero o un brujo. ¿Ya? Entonces, si supiera la gente el poder que tiene la palabra, obedecieran a Dios. Porque la Escritura dice, así es mi palabra, donde yo la envío, no regresa vacía hasta haber cumplido con lo que yo dije que debe cumplirse. Entonces el espíritu de la palabra obedece a Dios. El asunto es cuando Dios le da un mensaje a un humano, pero el humano quiere tergiversar lo que salió de la boca de alguien muy santo. Entonces torcer el mensaje de alguien que es muy santo, para Dios es muy grave. Si Dios te usa como profeta y te dice amarillo y tú le dices amarillo patito al hombre, ya te metiste en niveles de hechicería, ya te metiste en niveles de brujería, porque estás alterando una palabra sagrada. ¿Por qué sagrada? Porque salió de la boca de Dios. Por eso hay mucha gente que le pide confirmación y reconfirmación a Dios antes de decir, esto dice el Señor, porque no quieren caer en alterar su palabra y meterse en niveles de hechicería, brujería, santería, idolatría y todo eso. ¿Ya? Porque hay gente que aprovecha esa unción, el manto que porta, para llamar la atención y atraer la mirada de la gente hacia ellos y sentirse mejor, que es lo que le pasó a Saúl. Entonces aquí vemos que se empieza a mover el espíritu de Saúl, no aquí, sino en lo que estamos leyendo, ¿ya? Entonces, ¿qué es el espíritu de Saúl? Es un espíritu que mete a la gente desobediencia primero a Dios. Es autosuficiente, es adelantado y es acelerado y es efusivo, es autoritario. No obedece la palabra según lo que Dios dice, sino lo que le conviene. ¿Ya? Porque dice, no, esto no me conviene, no lo hago así. Para sacar beneficio propio. Y el espíritu de Saúl es el que persigue a los profetas. ¿Por qué? Porque conoce cómo es el ambiente profético, el nivel de influencia que tienen, la esfera en que se mueven, porque él estuvo ahí profetizando con unos. Entonces conoce el ambiente profético, pero no lo domina. ¿Ya? Porque si Saúl profetizó fue por el Espíritu de Dios y por haberse metido en una atmósfera de profetas genuinos. Pero el Espíritu de Saúl conoce lo que es el ambiente porque lo siente, porque estuvo metido en esa esfera, pero no lo domina. Pero lo conoce a un tal punto que sabe identificar cuál es un ambiente profético, cuáles son los profetas y los persigue, no para controlarlos, como Jezabel, porque Jezabel quiere controlar profetas. Pero en cambio el espíritu de Saúl mata lo profético, destruye lo profético. Entonces tú te vas a dar cuenta que es un espíritu de Saúl cuando te impide profetizar. Te bloquea y te dice, no, eso no es de Dios, eso no funciona, esto no. Y te causa un bloqueo y no quiere que obedezcas a Dios. Porque si Dios te está dando una orden, pero alguien con un espíritu de Saúl se levanta, te bloquea que profetices y no quiere que obedezcas y te da sugerencias para que mejor lo digas así. Está alterando la palabra. Entonces el espíritu de Saúl es muy tremendo en esa área y tienes que tener mucho cuidado porque va a matar el nivel de revelación, de discernimiento que portas y quiere apagar la unción y lo divino que Dios puso dentro de ti. Estamos acá. Entonces es un espíritu que se mueve en adivinación, hechicería, brujería y santería.
porque aquí te habló de ídolos y todo eso. Mira, en el 23 dice, porque como pecado de practicar sortilegios, dice en esta traducción. Practicar sortilegios, o sea, hacer magia, adivinación, brujería, hechicería, conjuros, encantos, todo eso es sortilegios. Cartas, leer el té, leer la mano, todos esos asuntos, ¿ya? La santería, la brujería, el melecumbé y los orishas y todo ese relajo, ¿ya? Entonces, la desobediencia, Dios dice que la persona que desobedece una asignación, una orden divina, está al nivel de esa gente, porque así te empiezas a meter en niveles de hechicería. Si no, pues el ejemplo está Satanás. Fue el primero que quiso causar una rebelión arriba y quiso ocupar el puesto de Dios. E influenció a otros para irse en contra. Ya, al no poder y ser desterrado, esos ángeles caídos fueron los que enseñaron todo lo que es hechicería, santería y brujería al hombre. ¿Estamos acá? Por un hombre entró el pecado al mundo. Sí, por otro hombre salió, que es Jesús. Pero el asunto es que por un hombre entró el pecado, ¿ya? Pero ese hombre no es el que no enseñó a pecar. Fueron los ángeles, por asunto de la caída del hombre, que vinieron y nos enseñaron esos trucos. Entonces, todo lo que es brujería, hechicería y santería no lo enseñó un hombre, lo enseñaron los ángeles. Y aquí es cuando espero no meterme en aprietos. Todo ese conocimiento vino de arriba. Sino que Dios prohibió enseñarlo a los hombres, porque nuestra mente no está lista para eso. Entonces, la gente que se metió en eso ya lo hizo mal, porque quien lo reveló a los hombres no fue Dios, fue Satanás y sus ángeles caídos. ¿Estamos acá? Entonces, toda esa revelación vino de arriba, sí, pero no directo del Padre, sino que era un conocimiento que está arriba, pero que no era autorizado darlo a gente que no es divina al 100%. Porque los ángeles de arriba no practicaban hechicería, ni adivinaciones, nada de eso, aunque tenían el conocimiento. Por eso, cuando cayeron, dijeron, ahora sí, ya la fregamos, ya estamos ya caídos, todo el asunto. Enseñémosle a los hombres para que se friegue de una vez por completo. Y la hicieron. Pero arriba no lo usaban porque no era necesario. Porque ¿para qué? Ya, sí tenían acceso a toda la biblioteca sobrenatural de Dios, universal de Dios. No necesitaban. Pero cuando vinieron acá nos la soltaron. Y Dios lo prohibía porque nuestra naturaleza no estaba lista para manejar esas cosas. Amén, estamos acá. Ok. Entonces, yo tuve un sueño el otro día, una visión, o sueño me atrevo a decir, que yo le pregunté a Dios cómo es que trabaja en el reino de las tinieblas, ¿ya? Y cuando Dios te da un manto, el asunto de esto de la hechicería y brujería se vuelve más fuerte. Por eso hay brujos y hechiceros que te pueden adivinar cosas o decirte lo que está pasando, aunque no pueden acceder al futuro por completo, ¿ya? Ahora, en ese sueño que yo tuve, listo, tengo que acabar en 5 minutos. En ese sueño que yo tuve, o que Dios me dio, yo me acuerdo que antes, yo siempre que me acuesto a dormir, leo por lo menos trato de leer un capítulo de la Biblia, o si ese capítulo tiene algunos subtemas, trato de leer ese tema, pero no dejo inconcluso a medio leer, ¿ya? Y cuando me acuesto, antes de quedarme literalmente dormido, ¿ya? Antes de quedarme literalmente dormido, yo le digo, Dios, enséñame cualquier cosa o muéstrame algo con respecto a este tema. Y una noche me acosté y le dije a Dios, quiero que me enseñes cómo se están moviendo las tinieblas, cómo están trabajando ahorita y qué están haciendo. Me quedé dormido y abrí los ojos en un centro comercial. Pero han visto los almacenes, los locales de los brujos, cómo tienen sus conjuros, sus muñequitos y sus cositas ahí, que para el amor, que para esto, que para el otro, que la pirámide, que la estatua de la parca, de la muerte y todo eso, ya. Así, pero imagínate un centro comercial lleno de todos esos locales. Y cada uno con su especialidad. ¿Ya? Es como que vas a un supermercado X y ves aquí carnes, ves esto, entonces aquí un brujo era especialista en esto, en esto, en esto, en esto. Y me era mostrando. Yo me acuerdo que entré con un grupo de gente, ¿ya? Y ese grupo de gente que entraba conmigo era fascinada, decían, ay, ve, hay que comprar esto porque sirve para esto, sirve para el otro, sirve para el otro. Yo era viendo y digo, ¿qué onda esto? ¿Qué pasó? Pero entendí que la gente que me acompañaba, esto es el relajo, era gente creyente. Gracias a Dios no había ninguna cara conocida de los de aquí.
porque ahí sí me preocupaba más. Yo hubiese dicho, Señor, el pueblo está en hechicería, ¿qué hacemos? ¡Ay! ¿Ya? Entonces veía que era gente creyente por cómo conversábamos o de los temas que conversábamos. Y yo me acuerdo que les decía, oigan, pero ahí está la estatua de la parca, y esto es para amarres, y esto es para el amor, y esto es que para esto, para el otro. Aquí hay pirámides invertidas, y esto, el otro, y aquí hay un chamán. Sí, decían, está buenazo, hay que comprar para poder hacer esto. Y yo veía así, decía, oigan, príncipes varones, no se dan cuenta de lo que están haciendo. Entonces Dios me era mostrando que hay gente en el pueblo, no aquí, gente en el pueblo de él, no sé, asumo a nivel mundial, nacional, no sé, pero gente de reino que está metido en eso. Gente de reino que usa la famosa pulserita roja. Gente de reino que usa la pulserita con la mano y el ojito aquí. ¿Ya? Que están metidos en eso y eso a Dios no le gusta. Gente que le gusta la cábala. ¿Han escuchado de la cábala? ¿Ya? Hay la cábala judía. Bendecimos al pueblo judío y al pueblo de Israel, Señor. No le estoy maldiciendo, por si acaso. ¿Ya? Pero hay la famosa cábala judía, que tiene que ver con eso de adivinación. Si ustedes leen en el libro de Hechos, no me acuerdo el capítulo, pero dice que mucha gente del pueblo cogió los libros de hechicería y lo quemaron, porque lo estaban poniendo en práctica. ¿Ya? Entonces, el Eterno me hacía ver que hay mucha gente de su reino que está metido en eso. Y que muchas veces ay Dios mío, yo no sé, espero que esto no me... Hay mucha gente que tú ves en los altares que manejan unas unciones poderosas, pero detrás de eso está lo que te estoy contando. Gente que vos ves casas de oraciones que tienen mucha manifestación, pero que cuando construyeron esa casa de oración abajo te hicieron un entierro, un pacto para que llegue la gente. Ministros en el reino que llegaron a tener conocimiento de brujería y lo usan para pactar para que venga más gente a la iglesia, que no es enviada por Dios, sino por el pacto que hicieron, porque conocen cómo moverse en las tinieblas. ¿Me captaron acá? Algún rato tienen que darse cuenta, y si no, se van jalando, ya sabes para dónde. Es que es así, es muy triste. Entonces, imagínate que yo les empiezo a dar acá, en vez de predicarles, solo les empiezo a dar clases, no sé, les voy a decir, bueno, vamos a leer este libro de ni sé qué, de ni sé cuánto, de la diosa Horus, y del el otro, y pastor, ¿y qué rato nos va a hablar de Dios? Algo así sale. Entonces hay gente que está más preocupada de lo que hace el diablo que de lo que hace Dios. Y compran y hacen cosas, y realmente, no sé si algunos han de haber escuchado, pero hay gente en otras casas de oración, en otras iglesias, o fuera del país, que son gente de Dios, pero que usan estas cosas para tener mayor impacto y hacer cosas más impresionantes delante del pueblo para ganarse adeptos. Y hay muchos pastores y ministros grandes que han caído y han sido encontrados en esa área. ¿Ya? Yo he conocido un par aquí en el país. No puedo decir no, porque se me arma un pleito que no se imaginan. Pero que les encontraron y cayeron. Y que incluso han entrado a la casa de ellos. Y han visto estatuas de la parca y cruces invertidas. Pero no, si es el ministro tal, si yo he visto, hasta resucitó como 4 muertos en X ciudad. Literal. Y panas míos. Digo, ¿qué onda, ñaño? ¿Qué pasó ahí? ¿Qué hiciste? ¿Ya? No, es que, ñaño, es que mira, no, eso está mal. ¿Ya? Y eso es lo que está pasando. Entonces Dios me mostró eso. Entonces veía que la gente anhelaba adquirir eso. ¿Por qué? Porque funcionaba más rápido que la oración. Ese es el problema. Entonces la gente lleva orando mucho tiempo por algo y como no ven respuesta, van a lo que es más rápido. ¿Ya? Van a lo que es más rápido. Y veía en ese sueño que el Señor me hacía ver y yo dije, no, ¿saben qué? Esto no está bien, lo que ustedes están haciendo no está bien. Y me acuerdo que yo dije, no sé ustedes, pero yo me voy. Y Dios hace que se me aparezca como esos aborígenes que hay en la selva, ¿ya? Y me quería dar una pirámide invertida. Y quería que eso forme parte de mí. Yo de ahí salí corriendo. Y yo veía cómo iba subiendo y veía en las paredes los duendes y todas esas cosas que la gente compra y que tienen en las casas y muñequitos de elefantes, esos elefantes hindús y todas esas situaciones que la gente compra, pero que son cosas usadas para la hechicería y la santería. ¿Me captaron? Entonces yo cuando desperté dije, wow, y después de eso me vino la imagen de un rostro X, que obviamente no les voy a decir cuál,
¿no? Pero veía que el rostro de esa persona se le ponían los ojos negros, ¿no? Que yo le veía y los ojos se le hacían negros, así como la pantalla de tu celular cuando está apagada. Y se transformaba en un demonio y me empezaba a ahorcar. Entonces Dios me estaba mostrando todos los planes que el enemigo está haciendo. De iglesia, tienen que levantarse y estar pilas, porque esto es muy serio. Entonces miren lo que le pasó al rey Saúl. Como el Espíritu de Dios se alejó de él, ¿qué hizo? Fue a buscar una de las brujas más poderosas, la bruja de Endor. ¿Ya? Y buscó a la bruja de Endor y hizo que trayera el espíritu de Samuel cuando Samuel ya había fallecido. Y Samuel le repitió lo mismo y le dijo: ya te dije que Dios te rechazó como rey y que no te va a volver a aprobar, así que pare de contar y no va a haber ni siquiera descendencia tuya que siga con el legado. Y se acabó el asunto. Y nadie de la descendencia de Saúl, todos fueron exterminados y no pudieron ocupar el reino. ¿Ya? Entonces el asunto es que tú debes tener cuidado, debes aprender a analizar el ambiente, a oler el ambiente, a discernir el ambiente, a ver cómo la gente que está alrededor tuyo se mueve, cómo te hablan. No te estoy diciendo que te paniques, que te psicosees, pero sí, psicoséate un poco. ¿Ya? Sí, porque si no estás apercibido, hay gente alrededor tuyo que se está moviendo en cosas muy densas. Y no me refiero a familiares, sino gente que tal vez te ve, te conoce, te saluda y ya. ¿Ok? Y tienes que ponerte pilas, porque ahorita es tiempo en que las tinieblas se van a levantar de una forma muy tremenda y muy terrible. Y va a haber ataques muy poderosos al pueblo de Dios, que si no están bien firmes, Dios los guarde. Mucho tiene que ver con apostasía. Porque así como Dios tiene planes y Dios te dice: yo sé los planes que tengo para ti, Satanás les dice a los suyos: yo tengo planes en contra de los hijos de Dios. Ojo con eso. Entonces, el reino de las tinieblas hace planes, hace una planificación para ver qué hacer. Y en ese libro de apuntes diabólicos están los nombres de los hijos de Dios, porque ellos nos conocen y saben lo que portamos, saben el poder que tenemos, y ellos van a atacar antes de que se te active. Así que tú tienes que ponerte pilas. Y para estar apercibido tienes que leer palabra, para entender la palabra. Consejo del pastor Julio: lee los libros de los profetas, de todos los profetas, incluso hasta los mal llamados menores, que no son profetas menores, sino son conocidos como los 12 profetas, porque los profetas menores que están casi al final del Antiguo Testamento son 12, y son conocidos como los 12 profetas, no los profetas menores. Las religiones ponen así, porque la religión siempre pone medidas de santidad, ¿no? Entonces esos profetizaron un poquito, entonces son menores. No, ya, son los 12 profetas. Léete, por amor a Dios, los libros proféticos de la Biblia. Te lo estoy diciendo con tiempo, para que entiendas cómo se mueve el ministerio profético. ¿Por qué? Porque todos ahora en el Nuevo Testamento, todos los hijos de Dios tenemos una unción profética. Derramaré mi espíritu sobre toda carne, sobre todo género, tendrán sueños, visiones. Sus hijos e hijas tendrán sueños, visiones, profetizarán. Eso es una unción profética. Y una unción profética significa que Dios puede tomarle al que se le dé la gana, puede tomar a Carlitos, a la pastora Lucy, acá, el que sea, sean profetas o no, y decir: esto dice el Espíritu de Dios. Eso es una unción profética. Entonces, puede tomar a cualquiera y tener un sueño y decir: pastor, soñé que mañana cae una bomba atómica en medio Quito. Parafraseo, ¿ya? Y sí, literal, al siguiente día, ¡cabum! ¡Pum! Híjole, ¿es profeta? No, no es profeta. Pero por tener el Espíritu de Dios, tuvo una revelación profética de un acontecimiento futuro. Eso está en el libro de Juan, creo que capítulo 14 o 15, que dice que el Espíritu Santo te mostrará los acontecimientos futuros, sin ser profeta. Eso es una unción profética, que te da acceso a acontecimientos futuros, pero no diriges un ministerio profético. Estamos acá, pongámonos de pie. Iglesia, pónganse pilas, se vienen tiempos fregados. Métanse en internet y consulten el libro de la portada de la revista El Economista 2026. Si no, les voy a pasar la captura de pantalla de eso. Ahí hay unos códigos tenaces, pero dentro de esos códigos, porque yo soy muy temático, demasiado observador, porque soy muy visual, ¿ya? Entonces yo cogí la revista del Economist y vi y dije: eso es la portada de la revista del Economista. Es una forma en que la élite mundial planifica y dice qué va a hacer.
Ya, nos avisaron hasta del COVID, pero nadie se dio cuenta. Si ustedes revisan, portada de la revista El Economista 2020, ya, en esa portada, antes de que se manifestara el COVID, esa portada salió en diciembre del 2019. Y esa portada de la revista El Economista de diciembre del 2019, que era la portada para el año 2020, había una familia sentada y todos con mascarilla. 2 meses después, el COVID, y todo el mundo con mascarilla. Y nadie estuvo apercibido. Pero para la gloria de Dios, aquí se les predicó, creo que en octubre del 2019, me acuerdo que les prediqué y les dije, segunda de Crónicos 20:20, y vendrá pestes y muertes y hambrunas y esto y el otro, y me acuerdo que les dije, prepárense, está la predica subida. ¿Ya? Y ¡pum! Vino el COVID. Y me acuerdo que el Señor me hizo decirles, ojo, segunda de Crónicas 20:20. Está subida la prédica y para la gloria de Dios. Entonces, en esa fecha se les predicó que el Espíritu Santo me había tomado y me hizo decirles hasta el año y que se vendía pandemia y muerte y nadie le paró bola. ¿Se acuerdan? Bueno, los que estaban en esa época dicen, ¿de acuerdo? Si no, métanse al YouTube del Pastor Julio y revisen ahí la prédica y van a decir, ay, cierto, ay, ahí está, híjole. Ya, ojo con eso, está subido en redes sociales. Si no está en el YouTube, está subido en el Facebook, pero una de los dos está. ¿Ya? Incluso el Señor nos hizo soltar palabra cuánto iba a durar la pandemia y les dije, se va a acabar en unos 7 meses, pero salir totalmente de la pandemia 2 años, y así fue, en 7 meses salimos y se acabó la pandemia, literal en 2 años ya estábamos ya sin mascarillas y más libres y todo el asunto. Ojo con la revista del Economista 2026. El Mundial de Fútbol, Dios mío, el Mundial de Fútbol posiblemente sea el sitio para el nuevo relajo. Es uno de los mundiales más largos, creo que va a durar como 2 meses. Y en la revista del Economista 2026 está un jugador de fútbol a este lado y alrededor del jugador de fútbol inyecciones. Y en esta parte del planeta inyecciones y se ven virus. Y acá se ve un barco y justo un dibujo igualito al estrecho de Hormuz y que tiene que ver con crisis energética. Por eso la gasolina está sube y sube y sube y sube y sube y sube. Entonces viene una crisis energética. ¿Se acuerdan que les conté hace tiempos que el Señor me hizo ver en el espíritu que el planeta se apagaba? Eso es crisis energética. Acuérdense, ya está empezando a pasar. ¿Ya? Entonces las próximas guerras tienen que ver, ¿por qué? Por la energía. Y sin energía, los alimentos se dañan, los autos no se mueven. Y oh coincidencia, hoy nos están presionando más a comprar autos eléctricos que autos a gasolina. Y oh, crisis de gasolina. Entonces la gente que tiene auto eléctrico está feliz de la vida. Pero los que no tienen auto eléctrico están pasando trabajo. Y es como que te presionan a buscar lo eléctrico. Entonces no es que vamos a migrar de lo eléctrico así de un año al otro. Sí va a tomar un montón de años, pero ya está empezando la presión. ¿Me captaron? Ojo con eso. Ya, ojo con eso. Por eso la mayoría de autos ahora eléctricos te lo ponen en la casa con el cargador y un panel solar. Porque la gente dice, ¿y si se va la luz? No, tranquilo, ahí tiene un panel solar, entra, carga las baterías, carga esto, y tiene energía. Ah, ojo, no te digo que va a pasar en el siguiente año, pero la Agenda 2030 está a la esquina, ya estamos 2026, 27, 28, 29, 30. Acuérdate que te prediqué y te dije, falta 7 años para el relajo, ¿se acuerdan? Ojo, acordarás, se los dije, el Espíritu dijo que se les hiciera 3 años atrás y les dije, ojo con la Agenda 2030. Les dije, los primeros 3 años van a ser tranquilos, 3 años y medio. Después del tercer año y medio la cosa se va a complicar. ¿Se acuerdan que les dije? Para la Agenda 2030. Entonces, hoy estamos 26, 27, 28, 29, 30. O sea, 26, 25, 24, 23. En el 2023 se les hizo esa prédica. Ahí debe estar su vida, más o menos. Ojo, revisarán. 3 años y medio. Revisarán. Agenda 2030 empieza el relajo. Y todo se está alineando para eso. Oremos para despedirnos porque no se quedan sin pasaje. Eterno Dios, gracias por este tiempo, soberano Rey, gracias por lo que tú estás haciendo. Eres un Dios muy extremadamente bueno. Te amamos, Padre. Perdónanos por desobediencia. No queremos ponernos al nivel de un hechicero, de un brujo, de un santero, de un adivino. Padre, que sea tu Espíritu Santo ayudándonos a obedecer tus órdenes, tus mandamientos, tus leyes, tus preceptos. No queremos desagradarte, no queremos rechazarte, porque el rechazar la obediencia de lo que está escrito en tu santa palabra es rechazarte a ti, porque es palabra que salió de tu boca, salió de ti, Padre Celestial. Ayúdanos porque solo no podemos. Te necesitamos a ti, Espíritu Santo, para que nos redargullas y nos exhortes
cada vez que intentemos o tratemos o busquemos desobedecer tu palabra. Soberano Rey, sabemos que por naturaleza somos desobedientes y rebeldes, pero ayúdanos, Espíritu Santo, a no rechazar y a no contristarte, no rechazar la palabra y no contristarte. Que Jehová te bendiga, que Jehová te guarde, que Jehová haga resplandecer sobre ti su rostro, que Jehová tenga de ti misericordia y de cada uno de nosotros y ponga en ti paz. Estamos despedidos, amados.